digamos, primero hay que llegar a un psicólogo. Mi sugerencia es por recomendación, ¿eh? No quiere decir que en un hospital o en una prepaga, en una obra social, no encuentres un buen psicólogo, una buena psicóloga. Es una posibilidad. La otra, que yo es la que más recomiendo, es que alguien te diga, che, yo conozco a este psicólogo, esta psicóloga, y a mí me hizo bien, a mí me ayudó. Entonces ya entras con lo que nosotros llamamos transferencia, o lo que pasa acá, es decir, más allá del chiste, como ustedes ya me conocen, porque tengo un poco de circulación mediática, a lo mejor alguien dice, bueno, me interesa cómo piensa Pablo, cómo habla Pablo, entonces ahí se va armando lo que llamamos transferencia. Sí. Aún así, después es lo que pasa en el contexto de la terapia, del análisis, de movida no es lo más importante, porque lo primero que aparece en la terapia es más lo superficial, los primeros síntomas que uno tiene. Cuando va pasando el tiempo y además un vínculo transferencial con tu terapeuta, vos conoces a tu psicólogo te conoce a vos, y ahí empieza el trabajo profundo, ¿no? Que es a partir de la confianza, que vos no reprimas nada, cuentes todo lo que pensás, lo que sentís, y con el tiempo uno tiene que empezar a sentir cambios, porque en definitiva vas a un médico o vas a un psicólogo para recuperarte, para sentirte mejor de una dolencia física, o en el caso de los psicólogos, de una dolencia psicológica, emocional. Que hay que cambiar cada tanto de psicólogos es relativo, ¿no? Porque hay personas, yo tengo pacientes que a lo mejor hace 10 o 12 años Sí. que se psicoanalizan, que se atienden conmigo, no porque no estén para una alta, sino porque siguen eligiendo el espacio de la terapia como un espacio válido, donde se siguen sintiendo bien, donde una vez por semana tienen ese lugar para sentarse a pensarse, a parar un poco, a bajar la ansiedad. Y después tengo pacientes que a lo mejor en un año, 2 años o 3 años sintieron que ya está, entonces se hizo un alta convenida o directamente el paciente dejó de venir. Y también puede pasar que haya sido que nuestro vínculo se llegó a un punto donde quizás yo no pude profundizar más, y está bien ahí cambiar, pero lo que digo para la audiencia es, no es una cuestión general, que hay que cambiar cada tanto de psicólogo. Eso es No, de a lo acuerdo a la que... experiencia personal, ¿eh? Sí, a lo que iba antes era de que capaz yo cambié, en mi caso yo tenía una psicóloga en la pandemia que estuve 1 año y medio y no abordaba el tema que yo necesitaba abordar y tratar, ¿entendés? Bien, ahí Entonces está no me claro. servía, entonces Bueno, nada, cambié ahí de sí, psicóloga porque no me servía, a exactamente. eso es lo que voy. Si vos No, después de un año de trabajo, no te animaste a abrir cuestiones. El otro día me decía un paciente nuevo, ¿sí? Que la psicóloga todo el tiempo le hacía preguntas, todo el tiempo preguntas, y nunca le daba una sugerencia, un tips, algo armado, lo que nosotros llamamos interpretación. El mejor momento de una terapia es cuando ya el terapeuta te puede decir algo directo. Vos tenés que pensar que no es todo el tiempo. La pregunta abre. Si yo te pregunto, vas abriendo como capas de cebolla hasta llegar al centro de la problemática. Si vos Vos, no podés llegar al centro de la problemática, es porque esa terapia es más bien superficial, lo que llamamos los psicólogos terapias cosméticas. Yo te digo, no sé, te doy sugerencias, te digo qué tenés que hacer. Eso no sirve en una terapia. Pero hay gente que hoy se compró el proyecto social de pedido ya, ¿no? Y la terapia no es un pedido ya, no es un claro. delivery, no es algo que inmediatamente vas a encontrar una respuesta. Es No, obvio. todo un trabajo interior muy fuerte que te va a llevar, como yo decía, a que vayas despacito llegando al centro de la cuestión a la vos no pudiste llegar, por eso está bien ese cambio, O ¿sí? Pablito, capaz Porque, que esa psicóloga trataba temas, por ejemplo, no sé, suponete, ¿no? A una persona le duele, qué sé yo, el brazo y a la otra persona le duele el ojo, ¿entendés? La persona que trata del brazo no va a ser la misma que la va a tratar del ojo. Claro. O sea, por bueno, más pero que por sea el eso, cuerpo, no digamos, es el mismo problema. no, pero por eso, el psicólogo, uno tiene que pensar primero, dónde está recibido ese psicólogo, ¿sí? Si Sí. realmente, en mi caso, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. Para mí ya decir que estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la universidad ¿y pública, cuál es la ¿sí? diferencia? ¿No estudian lo mismo? Pregunto, ¿estudian la psicología? ¿Por qué es diferente alguien que se prepara Porque, en la Universidad de Buenos Aires con alguien que se prepara en, qué sé yo, una universidad privada? sí, El Salvador, ponele. no es suficiente, digo, contemplar eso, ¿no? Por supuesto que siempre que hablamos de la Universidad de Buenos Aires estamos hablando de una de las mejores universidades
latinoamericanas, ¿sí? Siempre Sí. está muy bien conceptualizada. Creo que ese es un punto, ¿no? ¿Dónde te formaste? Es importante. Lo que no quiere decir que un psicólogo o una psicóloga que salió de la Universidad de Morón sea muy buen terapeuta también. Pero lo que quiero decir con esto es que hay psicólogos truchos, hay terapias. El otro día una paciente me decía que iba a una tal fulana acá en la zona oeste que le dijo que hacía terapias alternativas y ella pensó que era una psicóloga, pero no era psicóloga. Claro. Claro. Había hecho un curso de flores de Bach, no sé de qué cosa, Ah, qué lindo. y recibía pacientes. Sí. La gente creía, porque ella decía que era terapeuta, entonces a la gente le falta información también. Entonces, Claro. cuando digo... Hay mucho asesorarte- engaño también con eso, Pablito, de usar palabras determinadas que te terminan acercando. No, inclusive títulos Exactamente. falsos también, ¿no? Está Sofía, mira, acá dice Sofía Hernández, dice, hola chicos, saludos, soy de Salta. Se está sumando hoy. Saluditos. Por primera vez, así que saludamos. Ya Gonza le dio la bienvenida. Hola Sofi, dice, estamos en terapia grupal, ya te damos bola, dice Gonza. Mi historia es muy cortita con respecto a la relación con psicólogos y psiquiatras. Fue un momento era veinteañero, no recuerdo bien cuánto, 20 años, supongamos 21. Y había estado en una depresión muy profunda. Sí. Fui al psicólogo, me pasaba, porque te escuchaba vos, Pablo, y me sentí muy identificado con lo que decías de esta psicóloga a la cual iba una nueva paciente que vos tenías, porque yo iba al psicólogo y me escuchaba él. Y no me decía absolutamente nada, pero nada, nada. Yo hablaba y llegó un momento que no tenía más ganas de hablar. Y bueno, terminamos y me iba. Y fue un mes, por ejemplo, así. Y bueno, no me ayudó absolutamente para nada. Termino derivando en un psiquiatra. Y el psiquiatra, más allá de la medicación, el antidepresivo que me dio en ese momento, que era quizás lo que necesitaba también y que me terminó ayudando mucho, pero fue muy puntual en un momento en que uno no encontraba dónde podía llegar a estar el conflicto, y él marcó, ¿no es cierto? Y se ve que el primer día tiró y se dio cuenta un cambio de actitud. Entonces yo iba, hablaba y en el medio de la nada me metí a ese tema. Y a mí me transforma, claro, yo me termino dando cuenta de dónde estaba el inconveniente, de hecho dejo de ir, y me llevó 1 año y medio resolver el problema después, pero más allá de eso, digo, fue punzante y fue incisivo en lo que yo necesitaba y me ayudó a descubrir dónde estaba el problema. El otro, yo iba y no me ayudaba para nada. Digo, ¿son diferentes corrientes, diferentes metodologías o habla de la impericia quizás de un profesional, eso de cuando te escucha y no te ayuda en nada? Para mí es una impericia que alguien escuche y no diga nada. Por supuesto que tiene que hablar más el paciente que el psicólogo, pero Freud, el mismo Freud, el padre del psicoanálisis, ¿sí? Él dio una suerte de consejos. Hay un libro de él que son una suerte de consejos técnicos, y en varios momentos de su obra, que es muy vasta, muy interesante la obra de Freud, es el punto disparador para todo lo que vino después, él habla de la abstinencia. Y se entendió mal que era la abstinencia. La abstinencia no es silencio. La abstinencia es que el psicólogo no ponga su verdad como si vos venís por una problemática de amor y yo te digo, mira, para mí el amor es tal cosa. No importa lo que yo pienso. ¿Entendés? Creo que lo importante, en términos más místicos, diría que la luz la tiene el paciente, no la tiene el terapeuta. El terapeuta tiene que ayudar a que el paciente que está deprimido vuelva a encender la luz, vuelva a crear en su vida, vuelva a tener una vida creativa. Entonces, implicarse no es poner mi vida. Pablo, ¿qué sabe de la vida Pablo? Lo que yo también voy viendo qué hago con mi propia vida, como todo ser humano. Claro. Y hay muchos psicólogos, psicólogas, psiquiatras que son consejeros, te dicen lo que tenés que hacer o se quedan en silencio. Es decir, hay que tener cuidado. En todas las profesiones hay gente idónea y hay chantas o gente que roba, digamos. Tengamos Para cuidado. todo. Por eso digo, llegar por referencia y tener en cuenta eso, que hay distintas escuelas, pero hoy creo que hay que apuntar a una psicología humanística, existencial, que se profundice, pero que el terapeuta sea alguien que vos aprecies, se arme un vínculo lindo, y creo que eso te va a sanar también, ¿no? Y en relación con esto de las escuelas que vos mencionabas, tengo 2 preguntas que se pueden responder en una sola respuesta, calculo. ¿Hay una diferencia puntual entre psicoanalista y o psicólogo o psicóloga conductual? Y si es verdad que si tenés, ponele un problema puntual, por ejemplo, con la ansiedad urgente, si se quiere,
¿te conviene más uno que otro? Es decir, ¿te conviene ir primero a un psicólogo conductual para tratar ese tema y después quizás a un psicoanalista? ¿O cualquiera de los dos podría dar su abordaje desde Sí, su mirada? sí. El punto de partida de un licenciado en psicología es haber transitado la universidad. Una vez que vos terminás la universidad, en mi caso la Universidad de Buenos Aires, sos licenciado en psicología. Dentro de las universidades hay, por supuesto, ideologías, hay momentos. Yo estudié en la década del 80, sí, principio de los 90, había mucha influencia del psicoanálisis. Entonces, yo salí recibido de psicólogo, pero por sobre todo con una escucha en lo que es el psicoanálisis, más formación lacaniana, ¿no? Lacan, Freud. Lacan y Freud son como, digamos, las dos estructuras más significativas de lo que es el psicoanálisis. Sí. Pero con el tiempo, yo después hice algunas especializaciones en el Colegio de Psicólogos acá de la zona, de Morón, y fui especializándome en psicoanálisis. Pero básicamente yo soy un psicólogo, ¿sí? Un licenciado en psicología. ¿Qué hace el psicoanálisis? A diferencia de lo cognitivo, lo conductual, la Gestalt, otras terapias, es una terapia más que apunta a lo profundo, al inconsciente, a la historia del paciente. Y yo sigo creyendo que ese es digamos, el centro del trabajo, porque hay terapias, cualquiera de estas u otras, que apuntan a tapar el síntoma, a enseguida dar respuestas. Sí, Entonces, por supuesto que a lo mejor te sentís bien, pero te va a volver a aparecer aquello que vos tapaste y resolviste rápidamente. claro. Todo síntoma y toda enfermedad mental tiene una historia. Nadie se enferma de pronto. Por supuesto que si vos perdés el trabajo hoy y te deja tu pareja hoy y pasás por un momento muy difícil, a lo mejor entras en un cuadro depresivo y necesitas respuestas rápidas. Pero en general, la mayoría de la gente viene de procesos, ¿sí? De no escuchar síntomas que te llevan a que esos síntomas se incrementen y que muchas veces se desencadene una psicopatología, un cuadro psicopatológico, un trastorno mental que necesita un abordaje terapéutico profundo y a veces un psiquiatra que acompañe con una medicación, porque si la persona no puede dormir y está ansiosa todo el tiempo, tampoco puede profundizar. A veces hay que trabajar un psicólogo con un psiquiatra. Pero hay muchas escuelas, pero creo que también hay psicólogos que dicen que son conductistas y no sé si son conductistas. Yo Y puedo te decir que chocan soy en la psicólogo. primera esquina, ¿no? Claro, ojo Claro. con eso. Yo creo de vuelta que hay que llegar a la persona, ¿no? A la persona indicada, al terapeuta que es para vos. Después puede tener hasta, yo a veces creo que tengo más visiones que tienen que ver con mi experiencia personal, con los años de profesión. Eso te lo ¿Y valorizo. cómo han salido? Digo, yo pienso esto, un mecánico va a un auto al taller, ¿no? Y resulta que hay una rueda que hace ruido. Desarma toda la rueda y encuentra con que hay un rulemán que está gastado, le cambia el rulemán, ¿sí? Al mes va otro con un auto parecido, ¿no? Y hace el mismo ruido en la rueda. Es como que dice, che, el problema está en el rulemán. Lo primero que va a revisar es el rulemán. Digo, en cuanto a la psicología, ¿puede suceder algo parecido también en cuanto a las historias de vida que el psicólogo va absorbiendo, va sumando al disco rígido mental y después dice, cuando viene alguien con una problemática similar, dice, che, esto se puede resolver de esta manera? Más allá de que las personalidades sean cada una diferente. Sí, por supuesto que un psicólogo o una psicóloga recién recibido va a tener mucha técnica, ¿sí? Puede ser muy bueno o muy buena técnicamente por lo que estudió, intelectualmente, pero cuando va pasando el tiempo y vos tenés tu propio análisis y tus propias experiencias de vida, te voy a poner un ejemplo. Yo recién perdí, saben, creo que alguna vez lo hablamos, en el 2021 perdí a mi madre, y ya tenía 51 años, ¿no? Antes de eso, cada vez que yo recibía a alguien que estaba transitando un duelo, por supuesto que acompañaba ese duelo, sabía técnicamente y humanamente por dónde ayudar a ese paciente, pero a partir de transitar el propio duelo, a mí me puso una dimensión humana muy diferente. Entonces cuando viene una mujer o un hombre que acaba de perder a su mamá o a su papá, aparte de todo lo que estudié, está mi propio tránsito por esa cuestión humanística. Entonces, entendés diferente el campo emocional del otro. Acá Gonza preguntaba hace un ratito
Sí, porque esto de que yo decía mucho esto que nos decimos siempre, Pablito, como si no me podrías atender porque ya somos amigos, entonces no me podrías atender. Y Gonza dice, ¿por qué no me puede atender? Yo quiero saber, quiero que me dé un justificativo por qué alguien que es mi amigo no me puede atender cuando yo en realidad, si es mi amigo, a mí me pasa con el dentista es mi amigo, entonces yo cuando voy al dentista me tiene con la boca abierta ahí así. ¿Cómo fue tu día? ¿Viste? Y cuando te mete el torno, te da el derecho a putearlo, ¿viste? La concha de tu madre, ¿qué haces con ese torno? ¿Viste? Cosa que a un dentista que no es tu amigo no se lo puede No lo decir. puedes hacer, claro. Digo, Gonza dice, yo si mi psicólogo es mi amigo, me genera más confianza todavía para poder contarle cosas. Entonces yo pregunto, ¿por qué desde la psicología se considera que en el momento en que alguien es tu amigo no puedes atenderlo? Claro, porque creo que es esto. Si vamos a poner el ejemplo, le digo, vos y yo somos amigos, nos juntamos en familia, nos juntamos con un asado, vamos a tomar una birrita acá en Castelar. Qué rico, ¿cuándo vamos? Entonces ya no hay una objetividad. Aparte yo también, si sos mi amigo, te quiero contar mis quilombos. Claro. Entonces ya no soy tu psicólogo. El psicólogo tiene que tener objetividad y, como dije al principio, no debe aparecer en general, no debe aparecer la vida del terapeuta en el ámbito de la consulta. Entonces es eso la abstinencia, yo tengo que estar en entera disposición para mi paciente, no tiene que aparecer nada de lo mío, y con un amigo uno tiene ganas de aconsejarlo, de abrazarlo, de decirle, che, la pifiaste, anda por ahí, anda por allá. No, nunca una amistad. Sí, después yo he dado altas a pacientes que hoy son mis amigos o amigas, porque se terminó el vínculo terapéutico. Entonces nos podemos juntar o hacemos trabajo juntos, gente a lo mejor también del ambiente. Entonces creo que lo importante en esto es buscar a alguien con quien vos no tengas un vínculo por fuera del consultorio, por lo menos no amigo, sí. Porque si alguno de ustedes es mi paciente, nada afecta que ahora estemos, porque en este trabajo de periodismo, entrevistando a un psicólogo, no afecta. Todo lo contrario, creo que hasta mucha gente ha surgido de mi aparición en los medios, y eso está bueno porque, digamos, tiene que ver con que la gente ya lo escuchó, lo vio al psicólogo y construyó lo que dije hace un ratito, la transferencia. Mucho que mete canje también, dice, che, voy a sacar a mi psicóloga, a mi psicólogo, así de esa manera, viste, me ahorro la cuotita, le hago una notita y de paso no pago, que hoy en día, decía Berito, 6 lucas. ¿Algo más quieren preguntar? Porque a mí me quedan 2. ¿Algo más? Bueno, yo tengo dos. Una, y las 2 son polémicas. Guarda. No sé si una es polémica, la otra delicada. Dale. Una polémica, la otra es delicada. Sí. ¿Sí? De respuesta cortita. Y ya lo liberamos a Pablito, que hizo un huequito ahí en el medio entre paciente y paciente y tiene que atender la vuelta. La primera. Porque creo que fue Berito que dijo cuestiones de enamoramientos, ¿no? Que se puede llegar a dar. Y hablábamos también esto de, Vero decía, ¿cómo puede ser que alguien se enamore de una persona con la cual la termina encontrando totalmente vulnerable, ¿no? Y yo desde mi lugar digo, a ver, todo lo contrario, para mí me parece que hasta es más noble que se termine enamorando de una persona a la cual le está viendo las mierdas y no que se muestra toda maquilladita, que la conoce en un boliche, nada más que le está mostrando solamente la parte bonita, ¿no? Y poníamos el ejemplo de Val recién, decíamos, o sea, Val va a una sesión de fotos, vos la ves, te enamorás ahí, te enamorás de algo ficticio que estás viendo. Ahora, cuando va al psicólogo, a la psicóloga, y la ves llorando, desarmada, triste, y te enamorás de esa mujer, y te enamorás de la parte sensible, te enamorás de algo que es totalmente real. Entonces digo, ¿te ha pasado esto? No quiero meterme ni meterte en bolón, que digo, pero puede llegar a pasar esto de que te enamores, ¿está mal? Digo, no está mal. Yo creo que dentro de las relaciones humanas, siempre que haya respeto, nada está mal, pero ¿cómo se resuelve y cómo se avanza ante una situación así? Sí, esto está muy estudiado. De hecho, el mismo Freud tiene un libro que se llama Amor de Transferencia. En general, los pacientes y las pacientes suelen enamorarse, en principio, humanamente de su terapeuta, porque alguien que te escucha, que te contiene, que te ayuda para estar mejor en la vida, no podés dejar de amarlo. Algo del amor se juega, tiene que ver con ese fenómeno del vínculo
profundo y humano que se construye entre un psicólogo y sus pacientes. Ahora, cuando hablamos de vínculos eróticos o sexuales, que le pase a un paciente o a una paciente, es probable también. Me ha pasado en general con alguna paciente, varias veces me ha pasado que termine creyendo que está enamorada de mí, lo ponga en palabras, y yo le voy demostrando que no está enamorada de mí, sino que está enamorada de ese fenómeno que parece casi ideal, ¿no? Ese hombre que está ahí dispuesto a contenerla, ayudarla, que la escucha, algo que no le pasa en la calle, en su casa. Lo que aparece en el análisis es un aspecto, ¿no? En general es eso. Entonces, si se puede desarmar, si la paciente comprende que no está enamorada de Pablo, sino que está enamorada del psicólogo, que no es lo mismo que Pablo, entonces se puede sostener la terapia. Si ese amor es muy erótico, muy sexual, y la paciente no puede frenar, hay que hacer una pausa en la terapia y derivar a esa paciente a otro terapeuta. Y al revés, si a mí alguna vez me pasó algo, bueno, por supuesto que me puede pasar algo con un paciente o una paciente en todos los sentidos. Y yo lo que tengo que hacer ahí es trabajarlo en mi propia terapia, a ver qué movió esa mujer o ese hombre en tanto mis propias emociones. No solamente en el amor, puede pasar en un montón de cuestiones que la persona toque algún punto mío, Sí. y yo no lo trabajé todavía. Entonces, si me moviliza a mí por algo emocional, sexual, alguna bronca, un paciente que me genera algo malo o algo bueno, bueno, también es un elemento para yo seguir creciendo como ser humano y como profesional. Para mí es re interesante esa parte. Es re interesante, porque es difícil. Siempre donde haya relaciones humanas es difícil, más allá de lo profesional que puede llegar a tener la relación del psicólogo y demás. Cortita la última. Esta es polémica. Porque Vero vino acá enojada. Dijo que canceló a la psicóloga. Porque la psicóloga le avisó del aumento el día anterior a la sesión. Era un cúmulo de cosas. Bueno, vos dijiste que fue eso. Eso detonó. Vos dijiste que Eso fue por eso. desencadenó la... Claro. No, pero escuchaba, Pablo. Claro. Canceló la psicóloga. Decile, a ver. Eran siempre de un día para el otro, 2.000 juntos, no es que era un 20%, un 30%, que yo los aumentos siempre los pagué, siempre los entendí, pero siempre de un día para el otro de a 2.000. De a 2.000. Está bien. Pero me parecía como mucho, y además dentro de un cúmulo de cosas que no viene al caso porque entenderás que eran parte de la sesión. Y bueno, nada, yo dije, ya está, me doy de baja, me busco otra. Todavía no encontré, pero Bueno, fue a como ver, el Vero, detonante. creo que cuando yo te digo cómo yo trabajo, si me llama una persona X, yo le paso los honorarios que quiero cobrar. Claro. Si yo tengo una paciente o un paciente en terapia y estoy cobrando 5.000 y por lo del dólar, por lo que sea, voy a ajustar, le voy a decir que va a ser para el mes que viene, y también se puede discutir, porque si esa paciente o ese paciente está pasando por un momento económico difícil y yo ya lo tengo en terapia, yo no le ajusto los honorarios. Claro. Si me dice, mira, Claro. Pablo, yo en este momento no puedo. Y te voy a decir algo más. Yo he tenido pacientes a los que no les he cobrado o a los que le he descontado honorarios. Además, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es un vínculo humano. Yo tengo que Sí, vivir obvio. en mi profesión, pero caso por caso. Si me llama ahora X, no me importa si puedo o no puede, porque no conozco a la persona. claro, total, además, Pero si la tengo en terapia, tengo que cuidar también su economía y su salud mental en relación a esa economía. no sé cómo te manejas vos, pero bueno, en mi caso, no siempre puedo tener la sesión de forma online en mi casa sin que haya alguien escuchando. Entonces era un valor en el que yo convenía que quizás esa persona me tendría que haber dado un lugar opcional para ir y tener la sesión y no siempre tenerla desde mi casa, pero bueno, era un valor ya muy elevado y solamente de forma virtual. Ya no era conveniente por ningún lado. No, lo virtual solo apareció, te voy a decir cómo es esto. Yo hace casi 30 años que soy psicólogo. ¿Sabés cómo atendía por Skype o por teléfono pacientes míos que se iban a vivir afuera y que querían seguir atendiéndose? Entonces, hace muchos años yo tenía, ponele, de 50 pacientes, 2 o 3 virtuales porque se iban a vivir afuera.
En la pandemia no quedó otra que los sistemas virtuales. En la actualidad, yo siempre propongo lo presencial, porque lo presencial es más fuerte que lo virtual, porque yo veo desde que llega el paciente, te voy a decir hasta cosas muy simpáticas, lo huelo, lo veo su cuerpo entero, trabajo con sus movimientos de piernas, cómo apoya las manos, qué objetos trae, entran en escena otras cosas. Claro. Lo que no quiere decir que lo virtual, como yo tengo pacientes, por ejemplo, no sé, de afuera, de otros países, bueno, no queda otro que lo virtual. Pero Claro. si yo tengo un paciente de Capital o de acá del oeste, propongo lo presencial. Y si el paciente no quiere, queda del lado del paciente. Pero siempre está la posibilidad, para alguien que está medianamente cerca, las dos opciones. Si el psicólogo solo atiende virtual, es como una cuestión de comodidad del psicólogo. Sí, 12:15. 2:15. Sí. Mi querido Pablito Melicchio, gracias por esta predisposición de siempre, por bancarse de que a alguien le venga a cuestionar cuánto cobra, como Berito que le cuestionó recién cuánto cobra. Sí. Tuve mis motivos. Bueno, está bien, bueno, pero ni siquiera te hiciste atender por Pablo para No. saber Y si él está me bien que supo, cobre o no Pablo cobra o me no. supo entender, vos no. Bueno, Pablo me está supo bien, entender. está bien. Sí, Berito, dale. Vos, digo, para cerrar esto, Leo, si una terapia ya venía mal, porque vos no sentías que estabas resolviendo tus conflictos, y además te cobra de un día para el otro 2.000 pesos más y no se pone a dialogar esto, está bien dejada esa terapia. Gracias. Pablito, un abrazo grande, querido amigo, gracias. @Pablo Melicchio en Sí, Instagram. y te pedimos perdón por Val, que la tenemos acá, que bueno, cuestiona a los psicólogos, los cambia como la ropa, una cosa así, una cosa de loco. Besote, amigo. Bueno, un placer, y espero que haya servido este espacio casi de una sesión, se dieron Siempre, cuenta, ¿no? siempre, nos encanta, nos encanta. Porque en un momento lo vamos a empezar a hacer. Yo salgo sesión en vivo. purificada siempre cada vez que hablo con Pablito. Totalmente. Estoy enojado con Berito, dice Luqueta. Pablito, te quiero, amigo, gracias. Gracias, Chao. Pablito. Muy bien. Licenciado Pablo Melicchio, licenciado en psicología, nuestro psicólogo de cabecera, que Así siempre es. pasa por acá y que lo ven en todos los medios del país, además.